Hola, hola, hola. Ay, ¿bien o no? No. Bueno, voy a compartir acá mi pantalla para que arranquemos. Screen uno. Share. Déjenme, yo le subo volumen a esto. ¿Alguien me puede hablar a ver si me escuchan? Sí, Buenas tardes, profe. todo bien, en orden. Muy bien. Ay, listo. Bueno, espérame, llevo esto para acá. Bueno, entonces esta semana tenemos un tema, mm, a mi modo de ver, más... Espérame un momento. Ah, bueno, ya tengo acá el chat. A mi modo de ver, pues partiendo de la posición en la que están muchos de ustedes, sí, no, muy expresivo, Carlos, sí. Partiendo de la posición, pues, que uno está arrancando con programación, el pasar de trabajar en modo consola a trabajar en modo gráfico, en modo de interfaz gráfica, siempre genera, ¿cómo lo llamamos? Como cierta motivación, como, ¿cómo lo decimos? O sea, en realidad cuando nos vamos a trabajar en aplicaciones reales, acá de pronto hay una excepción a la regla con Python y ciencia de datos. No sé si acá ya tenemos a alguien que trabaja en ciencia de datos. Yo personalmente no lo he llegado a hacer. Yo con Python he trabajado procesamiento digital de señales y no pasa de ser de cargar archivos con registros. Normalmente son CSVs con registros de señales y que uno las cargue y las procese. Entonces, esa parte de interfaces gráficas en Python y por eso la ciencia de datos, que yo diría que pronto es la excepción a la regla, esa parte de interfaces de usuario se vuelve bastante interesante. Hubo una discusión el fin de semana en el chat de profesores respecto a lo pertinente de dar interfaces de usuario de una forma tan acelerada, pues dictarlo tan rápido. Pero pues si lo hicieron con listas enlazadas, colas y pilas, que es un tema mucho más complejo, mi posición era que este tema buscaba más como una motivación, porque pienso que así lo vamos a ver. No sé si es buena o mala noticia, y es que esta parte de interfaces de usuario no entra en retos. ¿Por qué sería buena noticia? Pues porque nos vamos a descargar un poquito esta semana de las obligaciones que tengamos evaluativas. No es que no vaya a haber retos, sino que no va a sumar más tema, que ese es un punto a favor para los que vienen como colgados y esperando un respiro. Entonces es Profe, qué importante. pena. Cuéntame, ¿Van a haber 4 retos o 5 retos? son 5 retos. 5 retos, si no estoy mal. Revisémoslo de una vez, que ahorita lo preguntaron, no alcancé a mirarlo. Entonces, esa parte como para tenerla en cuenta. No va a entrar en los retos, la parte de interfaz de usuario y el por qué. Hay un argumento muy sencillo y es que es muy difícil de evaluarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues imaginen 300 estudiantes, no hay un reto, pues es un reto, no hay forma de evaluar 300 aplicaciones con interfaces de usuario y que se hagan de forma manual. Eso en el claro de nosotros. Listo. Espera que se me perdió por acá, introducción al curso. De una vez para aclararles esa porque ahorita vi la duda. Son 5 de 20, 4 de 20, 4 retos de 20. ¿Cuál es el tiempo? Eso incluso no sé si ustedes cayeron en cuenta que, a ver si está por acá, proceso de evaluación, 5 retos del 20%. 5 retos del 20% y esto se multiplica por el punto 8 y el otro 20 lo inglés, si no estoy mal. Así fue Sí, la última profe, explicación que me dieron. discúlpeme. Es que cada reto lo están evaluando por 25% y como ya no tenemos tiempo, ahí es que nos genera la duda. Porque si tú miras las calificaciones de los retos, los marca como cada uno como si fuera el 25% de cada cosa.
Ok, entonces voy a consultarlo en el grupo de profes de todas formas, porque ya me generaron la duda. Listo. Y estamos, sí, es que apenas habilitaron el tercer reto. El curso se acaba la otra semana. Entonces ahí queda pues como uno con la duda. Bueno, y los otros dos retos, ¿cuándo los van a hacer? Listo. Pero entonces ya yo lo pregunto porque sí ya me genera pues como la duda respecto a él. Listo. Empecemos. Entonces mencionaba, tema de interfaces de usuario, a mí personalmente me gusta bastante. Cuando uno empieza a hacer ese tipo de programas, como que empieza a cambiar un poquito como la perspectiva, aunque lo que empezamos a hacer en esta semana va a ser algo muy básico. Los que tuvieron el tiempo y revisaron el contenido se van a encontrar con dos cosas. Incluso fue parte de los comentarios que también se hizo entre los profesores, y es que en estos módulos, para mí, personalmente y afortunadamente, ha disminuido la densidad del contenido. O sea, el contenido está más corto, a excepción de este de listas ligadas, del primer tema de listas ligadas. Pero vimos que pilas y colas lo vimos casi que en 3 horas, y listas ligadas fue como pero a la final era simplemente un montón de métodos y aplicar ciclos y listas y condicionales, ¿cierto? Entonces, a partir de esa semana, el contenido se ha ido como reduciendo un poco. A mí me gusta eso porque digámoslo así, que les baja un poquito la carga de contenidos que tengan que revisar. Lo mismo va a aplicar para este contenido de esta semana. Entonces, en esta semana tenemos dos documentos. El primer documento lo revisé, pues, pero no voy a profundizar en él, porque acá tenemos que hacer una parte de lo que dice de contenido, y es simplemente introducción al uso de librerías. Lo voy a revisar a ver si de pronto destaco algún otro ejemplo. Bueno, yo lo revisé ahora temprano para ver qué veíamos de ahí, pero pues prefiero darle como prioridad a este tema de acá de Kinter, de interfaces de usuario. Listo. Entonces yo bajé el PDF, que es este de acá, que es como una base para arrancar. Yo creo que incluso el PDF, creería yo que alcanzamos a revisarlo casi que todo completo hoy, y ya nos quedaríamos en teoría sin contenido pues de plataforma para abarcar. O sea que es una ganancia porque nos va a quedar miércoles, jueves y la clase del viernes para que hagamos más cositas adicionales con interfaces de usuario. Acá simplemente se muestran unos componentes básicos que ya los vamos a revisar. Entonces lo que haríamos sería a partir de mañana, en esas 5 horas de clase adicionales, hacer aplicaciones pues muy sencillas. No nos vamos a complicar con una aplicación muy grande, aún no, porque yo prefiero que hagamos muchas aplicaciones sencillas a que hagamos una muy grandota y que pronto ni siquiera alcancemos. Entonces, voy a venirme por acá. Ese es como el documento. Y bueno, entonces me voy a basar en esto. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con este módulo? Interfaces de usuario. Las aplicaciones, desde que salió el sistema operativo que llamamos Windows, yo me acuerdo de la versión, eso fue versión era, creo que era la 3.1. Creo que fue la primera que yo exploré. Antes, los que son así ya maduros, veteranos, trabajábamos con un sistema operativo que era esto. Ignoren pues toda la parte de abajo. A mí me alcanzó a tocar esto cuando estaba en el colegio. Entonces, cuando uno prendía el computador, no era un computador que tuviera ni siquiera 1 giga de memoria RAM. Eso hablábamos de 1632. Yo creo que ni siquiera alcanzamos las megas. Y cuando prendíamos el computador, nosotros habíamos una consola como esta. Si ustedes miran, bueno, este no la tiene. Sí, y entonces todo lo que hacíamos, lo hacíamos acá con puros comandos, para no entrar a las diferentes carpetas, para crear carpetas. Si yo quería crear archivos, pues yo no tenía Word, yo me acuerdo de un programita que se llama WordPerfect, creo que era. Bueno, era una cosa totalmente diferente. Un programa que se llamaba Lotus. O sea, incluso es muy curioso porque todos estos comandos de DOS que yo me sé, que cómo creo directorios, que cómo accedo a ellos, me los aprendí de memoria porque, o sea, uno boleaba consola todo el día cuando tenía que trabajar con el sistema operativo.
¿cierto? Entonces, hacer esa transición de manejar a esta pantalla de fondo negro con letricas que ni siquiera eran blancas, eran amarillas porque eran los monitores todos viejos, a venir a trabajar con un sistema operativo con ventanitas, eso era una cosa impresionante. Y uno no lo programaba, uno no programaba eso. Lo mejor del mundo era cuando usted se metía por acá a juegos y encontraba un buscamina y un solitario. Eso en nuestra época era, mejor dicho, el boom. Entonces, cuando uno llega y se acostumbra a programar en esto y que todo lo prueba en consola y ya va a programar lo que vamos a empezar a hacer hoy, eso ya es un paso adicional. El Príncipe de Persia, ese me lo jugué yo bastante. Listo, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a colocar acá simplemente una imagen. Interfaces de usuario. Y voy a colocar acá, simplemente quiero mostrar una imagen. Imágenes por acá. Entonces, lo que nosotros buscamos es crear aplicaciones. Lo que vamos a hacer en estas 5 horas, prácticamente 2, 4, en estas 7 horas, es crear aplicaciones que nos permitan gestionar este tipo de cosas, así. ¿Cierto? Aclarando que las aplicaciones, bueno, esto aplica mucho en el mundo mobile. Todas las aplicaciones tenemos puras interfaces de usuario. Entonces, lo que vamos a hacer es un tema que es muy aplicado, no en este momento, pero que es importante hacer la exploración. Esto que vamos a realizar, porque también dentro de la discusión que yo les decía, ¿y por qué interfaces de usuarios si apenas están viendo consola, algoritmos básicos y todo eso? Porque esto de todas maneras nos va a abrir un poquito el mundo a lo que se viene después. O sea, la forma en la que yo gestiono aquí un label, entonces yo ya sé que en Java se llama de tal forma, o que en Android se llama de tal otra, o que si me voy con jQuery se va con otra. Lo que está diciendo Jenny acá es, leyendo pues la parte de Excel, yo puedo crear esas ventanitas con Excel, yo puedo crear esto con Access, entonces, y con unas macros que hay. Entonces, el objetivo es que nos va a abrir un poquito más el mundo de lo que de cómo en realidad funcionan esas aplicaciones. Listo, entonces, para dejar la carreta, empecemos con Python. Y empecemos por acá. Bueno, voy a crear una nueva clase, igual se las voy a pasar y aquí voy a ir comentando las líneas. Yo creo que en la clase de hoy alcanzamos a abarcar el contenido de esta interfaz de todo este PDF. Vamos a ver si nos da. Esta clase se llama, no sé, interfaces de usuario. UI.py. Lo voy a llamar así, interfaces de usuario. Listo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Que tenemos que instalar una librería. Esa librería con la que vamos a trabajar se llama Tkinter. ¿Cierto? ¿Por qué vamos a hacerlo con Tkinter? Yo incluso pensé y pregunté, porque yo personalmente en Python había escuchado de Tkinter y de 2 librerías más, y hasta hice un sondeo de venga, ¿será que trabajamos con Tkinter o no? Pero el objetivo de esta semana es explorar interfaces de usuario, independiente de la plataforma con la que lo vayamos a hacer, de la librería. Entonces opté por conservar Tkinter. A mí me hablaron de un par de librerías más que consulté con unos que sí habían trabajado ya, que tienen bastante experticia con esto, y me hablaron de un par de librerías. Esas librerías se llaman KBG. Esta de acá, Biblioteca de Código Abierto de Python, para que apunten por ahí el nombre, no la vamos a ver. Esta de acá. Cross Platform Python, esta, sí, es esta de acá, para crear interfaces de usuario. Listo. Y me hablaron de otra que se llama Streamlit. ¿Cómo así? Es que hay varias, no hay varias, hay muchas. Hay un montón. Y casi que en cada lenguaje de programación yo puedo encontrarme diferentes librerías o frameworks para hacer toda esta parte de My Favorite Import, Streamlit. Y eso lo van incluso en la forma en la que adaptemos este Tkinter, pueden adaptar miren, acá está. Todas estas de acá. Entonces, estas dos me las compartieron pues consultando. Les dejo los nombres por si algún curioso quiere explorarlas adicional a esta. Bueno, acá en Python podemos hacer, en C# podemos hacer dos cosas. Una es irnos a la terminal
y en la terminal yo lo hice acá ahora, digitar pip install future. O sea, literal, abren acá abajo la consola y pip, espérame, yo quito esto de acá. Pip install future. Y él va a generar, a mí me generó un error, por eso quiero hacerlo acá de una vez. Les voy a mostrar aquí arribita. Pip install, collecting, y me sale este error de acá. Este de acá. Y es que toca hacer como un upgrade como una especie de actualización, ¿cierto? Entonces, si les sale este mismo mensaje, lo que deben de hacer es, ahí en la consola, digitar esta sentencia de acá. Se las va a pasar ahí en el chat. Bueno, espera un momentico. Primero, la primera que hay que digitar, que es esta. Esa es la que uno digita acá en consola. Ahí en el pad donde estén. Cuando se instaló Ficharm, nosotros le dimos una opción para que agregara Python al pad de Windows. ¿Cierto? ¿Qué es eso? Para que no quede en el aire. Es que yo pueda ejecutar script de Python desde cualquier localización de mi computador. Eso es lo que hicimos. Se hacen variables, unas variables de entorno pues, que se configuran. Entonces, cuando dan este clic, él va a salir que hay una actualización disponible que es la 21.1.1. Listo. Entonces, lo único que toca hacer es que si sale esto, ahí mismo van a instalar, ¿ve? Van a digitar esta segunda comando, ese segundo comando. Ahí lo mando. -m, pip install, upgrade, pip. Ay, espera un momentico. No, es python.exe, perdón, ese no es. Me faltó este de acá. Tan. Sí, no es acá en Python Console. Gracias, Dani. Sino acá en terminal. Es en terminal. Entonces, primera línea, pip install future. Entonces acá les va a salir, bueno, es posible que ese pip version esté desactualizado, que hay una actualización disponible. Entonces la actualizamos con python.exe-m pip install upgrade pip. Y ese entonces va a descargar la última actualización de ese pip que estamos mencionando. Dale que los espero un momento, que eso no es... ¿Qué es esto de PIP? Es simplemente pues, como un gestor de paquetes. ¿Cómo hace que un gestor de paquetes? Sí, cuando vamos a instalar diferentes paquetes dentro de nuestra aplicación, por ejemplo, NumPy, que no lo teníamos inicialmente, o cualquier otra adicional, haríamos de esta forma. Cuando le dan python.exe-m pip install-upgrade pip, entonces acá les va a salir exitosamente instalado. Y ahí sí digitan pip install future. Bueno. Profe, a mí no me sale el error que usted dice, sino invalid syntax. No entiendo. Tiene que hacerlo en la terminal, no en la consola. Sí, en la terminal. Ya, qué pena me... -m no se reconoce como... bueno, es el segundo comando, es el segundo. Es el que tiene el python.m. Es que se me salió acá, míralo, acá lo tengo. Es que le mandé el que no era, mire. Python.exe-, aquí lo vuelvo a mandar. Profe, ¿a dónde lo mandaron? En el chat. Ahí acaba de mandar la segunda línea. Python.exe-m pip install.
Vamos a hacer una cosa, miremos por acá, váyanse para File, para Settings, y miren que acá, en el nombre del proyecto, esto va a estar cerrado. Cuando lo expanden, van a tener a Future acá. Bueno, esa sería la segunda opción si no les dio por acá por consola. Acá ya va a estar instalado el Future. Si no estuviera acá, entonces yo podría darle clic acá en más y buscarlo también por acá. Gráficamente se puede hacer por este lado o en consola por acá en la parte de abajo. Profe, ¿cómo fue que llegaste ahí? En acá en File, Settings y aquí en el proyecto y ahora en Python Intérprete de Python. No me sale settings, ¿será porque tengo Mac? Pero es que programas Visual Studio es Fichar. No es Picharm, pero no es... Creo que es con Control Alt S que te sale settings. Control Alt S. Command. No. Es un Mac. Control Alt S. File Settings. Ah, no, espérate. Seleccione fichar. En Preference. Váyase a Preference. Ah, bueno, tiene que seleccionar, no sé, acá hay una opción de fichar. Menú Sí. Preference. Para Preference. macOS. Exacto. Ahí te dio. Ah, sí, sí, ahí se apareció. Ok. Luego, Ahí está preguntando Edison. Edison, mandé la instrucción ahí, la vuelvo a mandar. Entonces digita esa instrucción. Ah, bueno, ya le contestó Carlos. Entonces, File, Settings, ahí en Project, en Hola Python y en el intérprete. Y acá van a estar las librerías o los paquetes que tenemos ya instalados. Llamémosle más bien paquetes. ¿Cierto? Si no está Future, pues porque no les dio por consola, entonces simplemente le dan clic en más y aquí lo van a buscar. Command. No, o sea, sí, acá. Sí, Daniel, exacto. Ahí está Future, le instalan. No, profe, ¿Cómo? no hemos encontrado el settings algunos Pero están en que en Mac o en Windows. en Mac. Hay un menú que, pero es que no sé, ¿quién fue la muchacha que está hablando ahorita? Que la encontró en En Preference. Mac, no, eran PyCharm, en donde Mac al lado derecho en la y ventana hay Preferences. chart. Al lado de la manzanita dice PyCharm y cuando le hundes ahí dice Preferences. Pero debería abrir con Command, coma. Command más coma. Ya listo. Y ahí vamos. En Project. Bajan acá Project, en donde está la carpeta del archivo que hayan creado, pues, el intérprete y ahí seleccionan Future y lo agregan. Ve, en más y lo buscan. Profe, ¿qué pasa si me dice invalid Python 3.9 y la carpeta? Acá. Ya creaste una nueva carpeta. ¿Cómo están creando? No sé, mira cómo crearon yo tengo todos los archivos en esa carpeta que llama Hola Python. Entonces, cuando me voy Sí, a o sea, los... yo tengo una carpeta que se llama y Exacto. donde dice Python Interpreter de la carpeta prueba, o sea, me meto ahí al interpreter, no me aparece ningún paquete y en ese cuadrito donde dice allá arriba Python 3.9, Python Scripts, me Ujú. aparece invalid. Invalid. Sí,
Dale clic acá, es porque no tiene el Python configurado ahí en el settings. Sería darle clic en add y buscar el python.exe que esté instalado en su computador. Exacto. Agregar la ruta acá. Entonces, por ejemplo, yo la tengo por acá en en disco C, usuarios, documents. Y por ahí yo tengo una carpeta que llama Python. Véalo, acá está. Acá fue donde se me instala. Scripts y, o sea, buscar python.exe, que acá lo tengo yo. Ese es el path que se necesita. Míralo, acá está. Pero pues estoy en Windows. Ya es colocar el de Mac. Ah, bueno, entonces Quinter. Sí, a mí también los Mac me hablan todavía. Yo creo que tuve uno el último año con la empresa en la que estaba, pero habían cosas que, bueno. Ya, después de actualizarlo, entonces ahí sí escriba la otra sentencia que les mandé ahorita. La de, ¿dónde está? PIP install feature. Debe haber un mensaje de confirma, la embarré. PIP install feature. Pero eso debería funcionar en consola. Antes en Mac, más fácil debería de trabajar en la consola, creo yo. PIP install feature. Eso es algo importante, ya que lo estamos acá como retomando. Ese trabajo en consola es bien importante. Hay algo que se llama Git y control de versiones. Aunque la verdad, yo por consola, es más porque no he querido aprenderlo, no he sacado como el espacio. Porque directamente desde el IDE que manejo, con el de IntelliJ IDEA, todo eso me gestiona el control de versiones. Pero es importante tener dominio de esta consola, del terminal que llaman. Listo. Instalado, podemos arrancar. Profe, pero hay varios Quinter. Varios, está repleto, no sabía ni cuál es. Por eso, Entonces, pero no, instalen solamente PIP install feature y ahorita ya instanciamos acá lo que vayamos a utilizar. Ah, ok. Incluso lo vamos a importar todo para no ponernos a importamos Tkinter y ya. ¿Qué me sale, Cristian? Es instalar ese feature. No match distribution for Tkinter. ¿Eso es Mac o es Linux o es Windows? Windows. ¿Y lo hiciste por consola o por settings? Consola. Eso buscamos el error acá, que no fue el primero que lo tuvo. Wider not Tkinter distribution found. Vea, instaló ese coso y salió ese mensaje. Sí, ok. Y por aquí hay una que tenga un chulito. The Tkinter letter is coming to fall with every printer installation. Ah, bueno, entonces venga, hagamos una prueba primero a ver si ya está. ¿Cuál parte de lo del path, Michelle? Pero es que no encuentro ningún archivo que se llame python.exe para ponerlo en la ruta. No sé dónde está. ¿Y cómo lo encontramos? A ver. No sé si hay algún comando acá en Python que me muestre el pad en donde está instalado. File, vos tenés un Mac, un Windows, Mac. un Mac. Ahí está la ruta donde está instalado, profe. Pues se supone, ¿no? Ahí Sí, pero en el es que C. ahí ella tiene una ruta inválida. Acá tiene una ruta inválida. ¿Cierto? Sí, tengo que agregarla, pero no sé cómo. Entonces preguntémosle a Google.
Get and install Python framework. Pues alguien nos puede copiar, alguien tiene, ahí está. Ahora la carpeta aplicaciones, utilidades. Ahí te dio, Byron, una recomendación. Porque acá yo quedo a ciegas. Otros recursos. Python lo bajo ese. Pues sí, yo creo que ya sería entonces los que tenemos inconvenientes, pues ya mirar cómo le damos solución. Por el momento sería como ir viendo entonces para no quedarnos más aquí pegaditos. No sé qué opine. Mira, aquí hay un UCR bin Python. Porque lo vas a ver acá en este. Si te vas para, pues, respondiéndole a Julián, acá en Settings, acá vas a ver Feature acá instalado. Igual entremos acá al IDE y miramos si le importa. Pues si le importa la librería. Con eso también se dan cuenta si ya lo tenían aquí. Listo. Bueno, entonces yo dividí la clase como por pasos. Yo tengo como 7 pasos planeados. 7 pasos planeados tengo yo acá. Vamos a ver. La idea sería por lo menos hacer los 6 primeros. Y ya organizaríamos más componentes. Listo. Primer paso. Bueno, ya el paso 1 ya está, ¿cierto? La librería, en teoría. Entonces vámonos con el paso 2. En el paso 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a importar la librería que instalamos y vamos a crear una ventana principal y algo que vamos a llamar el main loop. Que si ven el nombre, main es como de principal y loop es como de un ciclo. Ese while y ese for en realidad son loops, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una ventanita y con ese main loop lo que hacemos es que la lanzamos y ella se va a quedar mostrando indefinidamente. Es más o menos eso lo que se busca. Ahora, entonces, ya sabíamos cuando trabajamos alguna vez, ¿qué librería trabajamos? Bueno, en la mal trabajamos. Entonces vamos acá a importar tkinter. Miren que el de una la va a coger. Prueba, Michelle, a ver si de pronto te da de una y ya está instalada y hay algo raro ahí. Tkinter. Lo importamos y yo voy a colocar un asterisco acá para que él me importe todos los paquetes que tenga esa librería, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a tener tkinter? Entonces tkinter va a tener un montón de clases, un montón son un montón. Esas clases van a tener un montón de atributos, un montón de métodos. ¿Qué me interesa a mí personalmente como desarrollador? ¿Qué hago yo con esas cajitas? Listo. Con esa cajita que se llama botón, que se llama label, ¿qué hago? ¿Cómo la puedo utilizar? Eso es lo que a mí me interesa. Listo, no más. Entonces, aquí importé tkinter. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una ventana principal e instanciamos tk. Entonces, de una, mire que nos cambió el colorcito de la librería, de la que importamos. Recuerden que ella se va a colocar de color gris cuando no la estamos utilizando. Hablo de este ID, de los ID de Intel IDEA. Lo que no se está usando, queda de color grisecito. Crea una ventana principal que simplemente, si recordamos el concepto de programación orientada a objetos, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos instanciando un objeto de tipo TK. Básicamente es eso. Si yo me paro acá en TK, presiono la tecla control y le doy clic, miren que se me abre este archivo de acá, que es una cosa grandísima. Miren la clase. Esta es mi clase TK, es la que estamos creando. Listo. Y lo curioso es que cuando le di clic acá, control y le doy clic, mire que él se viene y me abre el constructor. Porque eso es lo que está haciendo esta instrucción. Estoy instanciando un objeto de tipo TK, no le paso ningún parámetro y yo ya sé que de una él va a llamar a mi constructor, que tiene el self, que ya lo conocemos y tiene una serie de atributos y todos se inicializan con none. Bueno, no con none, con un valor pues
por default. Y ahí tenemos esa clase. ¿Y por qué no nos preocupamos por cómo funciona? Porque acá tenemos nada más 4.583 líneas. Y más allá de esto, van a haber más clases, de más clases que heredan de otras clases, entonces haga la cuenta. Entonces no perdemos el tiempo con eso. Simplemente me interesa saber cómo funciona. Listo. Ahí yo ya voy a tener mi ventana principal. A esa ventana principal yo la quiero lanzar y quiero mirar cómo me quedó, si me quedó bonita o qué. Entonces simplemente vamos a llamar a ese componente que creamos, que se llama main windows, esa debe ser mi ventana, le vamos a poner un main loop y ejecutamos nuestro código. Voy a seleccionar acá, ejecutar, bueno, acá ya me cambió. UI. Y yo acá tengo mi primer ventanita en Python. Ahí es donde uno se emociona porque ya imprimió una ventanita con 3 líneas de código. Y la ventanita se ve bonita. O sea que miren que yo puedo cambiar el tamaño de acá. Pero normalmente cuando hagamos un tipo de aplicación, nosotros vamos a diseñar esto un poco. Bueno, que nosotros lo diseñemos es complejo. Perdón, profe, ¿cómo hizo? Porque es que no, cuando ejecutó no me abre a mí la ventana, perdón. ¿Puedes elegir qué estás usando? Selecciona, qué pena. No puedo ser, es eso. Ah, Es que pero- toca, está en la barra de menús, en la barra de inicio, ahí debe estar la... Sí, no abre de una. Seleccione, dele run y no es que se despliegue la ventana, no. Miren la que acá abajo se me abrió. Me toca venirme acá a la barra de inicio y darle clic a la ventanita para que se abra. ¿Sí? Si no se abre, entonces de pronto hay algún error que salga acá, entonces es el error que hay que consultar. Y ya hicimos nuestra primera ventana en nuestra interfaz de usuario. Ya. Terminamos la clase. Fue un placer. Me preocupa mañana que juega Colombia con Brasil a las 7. Pero bueno. Yo puedo redimensionar el tamaño acá, era lo que yo mencionaba, pero no, pues esto no va a tener pues como ningún efecto. Bueno, entonces mencionaba, uno de los problemas de este tipo de ventanas, por así decirlo, o de este tipo de aplicaciones, bueno, está bien para practicar. Yo la verdad nunca he hecho una aplicación así completa con solo interfaces de usuario acá. En Python sí las he hecho en Java con algo que llama JSwing, pero no va a cambiar mucho. ¿Qué es lo que uno busca? Hacer programitas que funcionen en el escritorio, en el computador. Aunque yo también puedo tener unos componentes que me conecten esto a diferentes bases de datos y todo eso. Listo. Ya tenemos nuestra primera ventana. Normalmente a esa ventana vamos a colocarle un título. Y esa acá dice TK. Entonces vamos a cambiar ese título. Importante. Esta palabra de acá siempre debe de ir al final de la creación o la definición de todos mis componentes de la interfaz de usuario. MainWindows.mainLoop. Hasta ahorita no va a haber problema con ello. Yo me vengo para acá. Bueno, lo voy a hacer acá. Entonces yo tengo mi ventana principal y le voy a colocar un título. Entonces coloquémosle probando interfaces de usuario. Lo ejecuto. Y acá tengo mi ventana. Entonces, como lo acabo de mencionar, esta línea de acá, MainWindows.mainLoop, siempre debe estar al final. Entonces, lo que yo hago es bajar la línea acá. Enter. Voy a agrupar esto más bien así. Y ahora sí lo lanzo. Ahí tengo mi interfaz de usuario con mi texto, probando mi interfaz de usuario. Las veces que yo le dé run acá, él se va a ejecutar. Miren, yo tengo acá ejecutando el programa 5 veces. O sea que voy a tener 5 ventanas diferentes ejecutándose. Para que lo tengan en cuenta que ahorita llené esto como de 100 ventanas. Entonces, recuerden cerrar la ventanita en la X.
Ya. Profe, no hay una sentencia que uno pueda, en el momento de cerrar, cierre todas las ventanas de una. No, porque son independientes. En este caso son independientes. Esta ejecución es independiente de esta. Yo creo que lo que sí se puede verificar es más bien dentro del ID de Ficharm que cuando se dé run ejecute la misma sentencia o cierre las anteriores. Pero entonces le debo la respuesta. Yo pensaría más que es más por el lado del ID que de la aplicación misma. Es como usted coge Word y ábralo 10 veces. 10 veces le abre la ventana. Es algo similar. Pero voy a mirar a ver si el ID permite hacer ese cierre automático. Listo. Ya tenemos entonces nuestro paso 1. Tenemos creada una ventanita con X cosa. Cuando yo trabajo con ventanas, yo acostumbro a utilizar un componente. El primer componente que vamos a ver, que lo mencionan también en las guías, se llaman, ese ya sería mi paso 3, se llaman frames. ¿Qué es un frame? Un frame simplemente es un marco. ¿Qué me permite hacer un marco? Un marco me permite que yo pueda organizar mejor, pero ¿qué ahorro esto? Espera, yo lo ejecuto otra vez. Me permite organizar de una mejor forma mi interfaz de usuario. ¿Cómo así? Por ejemplo, que yo pueda tener esta ventana grande y la pueda subdividir. Eso, un brinco acá. ¿Qué fecha es? Bueno. Listo, entonces que yo pueda, digámoslo así, o subdividir esta ventana en varios contenedores, valga la redundancia, que tengan o que contengan componentes de la interfaz de usuario. Listo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un formulario de registro, que es uno de los ejercicios que vamos a hacer, creo que mañana o pasado mañana, es que yo pueda, digamos, colocar en diferentes marcos, no sé, la información del hogar, la información del género, la información familiar, cositas así, pues como para darnos una idea. Y es una buena práctica utilizar un frame encima siempre utilizar un frame. Incluso en Android acostumbramos a hacer algo similar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a crear acá? Vamos a instanciar un frame. Entonces, miren que acá vamos a tener lo mismo. Estamos instanciando un objeto de la clase frame. Ese objeto frame, esa clase frame, va a tener un montón de atributos y un montón de métodos. Bueno, un montón no, son poquitos. Hay algo interesante acá, entonces venga, lo analizamos acá, que es importante revisarlo, aunque puede ser muy conceptual, es interesante. Miren esto, cuando yo me paro en TK hereda de dos clases, MISC y WM, que no tengo ni idea de qué es, pero si yo me paro acá en MISC, me puedo ir para la clase MISC, y si me paro en WM, me puedo ir para la clase WM. Hay dos papas ahí. Cuando yo vengo para la clase frame, mire que él va a heredar de una clase que se llama widget. Esta palabrita la van a escuchar mucho de aquí en adelante. Un widget en general es un componente de la interfaz de usuario. Cuando hablamos de componentes visuales, de componentes de esta interfaz de usuario, normalmente siempre va a haber una clase padre. Y vamos a tener muchas clases que heredan de esa clase. Entonces, si yo me voy para widget, mire que widget hereda de un base widget pack place grid. Voy a abrir este y ahí hay una herencia. Miren toda la herencia que hay. Entonces, siempre va a haber una clase base y de ahí hay una especie como de jerarquía. ¿Por qué pasa eso? Es algo muy sencillo. Mira, si yo tengo esta ventana, muy simple, esta ventana tiene un texto, ¿cierto? Probando interfaces de usuario o un título. Esta ventana tiene un ancho, que no sé cuánto es. Esta ventana tiene un alto,
que tampoco sé cuánto es. Entonces mire que la propiedad de ancho, de alto, el texto, un color, son propiedades que son comunes en muchos componentes de la interfaz de usuario. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Partiendo de lo que ya vimos de programación orientada a objetos, dicen, ah, no, creemos una clase base, no sé si la logramos identificar, yo pensaría que es este BuzzWidget, MISC, no sé cuál será la que tenga esas propiedades de ancho, de alto, de color, pero siempre va a haber una clase papá y un montón de hijos que son, entonces ahí ya nos vamos a encontrar con el botón, con las etiquetas y un montón de cosas. Esta clase frame, nosotros le podemos pasar unos atributos de una vez cuando lo instanciamos. Entonces recordemos que entonces en ese caso lo que vamos a hacer es utilizar nuestro constructor. Claro que acá ya es por la herencia, no vamos a hacer como la traza. Entonces vamos a colocar primero, ¿dónde queremos que vaya nuestro frame? Entonces esta es la ventana que va a contener el frame. Listo. Ese es nuestro primer componente. Voy a colocar una coma acá. Los voy a colocar hacia abajo. Los voy a colocar hacia abajo. Espera que acá se me tira la coma. No. Espera que me falta algo. Es que acá no se cierra. Main window y una coma. Yo puedo colocar esto todo en línea recta, lo van a encontrar en línea recta, pero lo voy a colocar hacia abajo para que me queden los comentarios. Esa es la ventana que va a contener el frame. Creo que no me dejó. Espérenme, yo coloco el enter. Ahora sí, y ya coloco el comentario. Vamos a tener una propiedad que vamos a llamar BG. Ahora sí puedo colocar mi comentario acá. BG, yo coloco una coma acá y bajo. Y ya me devuelvo a la anterior. Esa propiedad BG que yo tengo acá viene de una palabra que se llama background. ¿Cierto? Y normalmente cuando hablamos del background vamos a hablar de un color. ¿Qué color le quiero colocar yo al fondo del frame que voy a crear? Espérenme, yo coloco el chat por acá. El color que le voy a colocar de fondo. La mayoría de los de acá, yo vivo en Itagüí, la mayoría de los de acá, bueno, de los que estamos arrancando con programación, no los otros, ¿se acuerdan que en primaria y en secundaria nosotros íbamos a jugar con témperas y nos hablaban de los colores primarios? ¿Quiénes me dicen cuáles son los colores primarios? A ver la memoria que tienen del colegio. Amarillo, azul y rojo. Amarillo, azul y rojo. Exacto. Amarillo, azul y rojo. Esos eran los colores primarios y nosotros con esos colores primarios podemos convertir o crear un montón de colores. ¿Cierto? Si mezclo el amarillo con el rojo me va a dar verde y un montón de cosas. Acá en programación y en electrónica vamos a hablar de otros colores primarios. O sea que eso eso funciona con las témperas y los colores. Ya en este mundo no funciona que le voy a colocar tanto amarillo con tanto de rojo me va a dar naranja. Eso ya es una mentira. Eso no funciona. Listo. Sí, yo también me sentí engañado y tumbado. ¿Qué vamos a utilizar acá? Vamos a utilizar algo que se llama un código HTML. Es como un nombre genérico con el que se le reconoce a este código. Código HTML, y es que vamos a utilizar 6 numeritos. Esos 6 numeritos lo vamos a llamar como un código RGB. De red, de green y de blue. Ojo, en su orden. O sea, rojo, verde y azul. Listo. Vamos a colocar 2 números en hexadecimal. Número en hexadecimal es ese número que va desde 0 hasta 15. Pero no se representa con 10, 11, 12, 13, 14, sino que se representa con A, B, C, D, E y F. Entonces, como para no complicar un poco la explicación, este va a ser lo que yo le voy a aplicar de color rojo a mi background. 0, 0. Sigue el color green, o sea, el verde. 0, 0. Le voy a colocar 0 de color green. Y le voy a colocar 0 de color blue.
Listo. RGB y X son representaciones diferentes. No. Lo que pasa es que este numerito que yo tengo acá es un número en hexadecimal. RGB es este código de acá. Este es un código de RGB, donde yo, el programa pues ya interpreta que eso es la mezcla de 3 colores. Y hexadecimal es simplemente un sistema numérico que va a ir desde 0 hasta la F, ¿cierto? Que tiene similar pues como al decimal, el binario y cosas así, para no extendernos en esa explicación. Listo, RGB. Entonces, ¿qué tengo acá? Yo le estoy aplicando 0 de rojo, 0 de verde y 0 de azul. Listo, vamos a dejarlo ahí en el aire y ya experimentamos a ver qué nos pasa. Cuando nosotros definimos estas instrucciones de acá, creamos una ventanita de un tamaño muy pequeño, por cierto, que venía definido más o menos así, ¿cierto? Pero cuando yo ya coloco frames, entonces ya puedo empezar a trabajar con mis tamaños. Entonces vamos a colocarle que de alto tenga 500, o sea que esto ¿qué va a ser? Tamaño de alto, 8. Vamos a tener un ancho. Vamos a crear un cuadrito. Entonces estamos hablando de, bueno, dejémoslo ahí. Y yo puedo definir también, lo voy a colocar de una vez, unas márgenes. Entonces por acá yo voy a tener numeral, este es el ancho. Sí. Yo siempre he tenido problemas con eso, Juan. Con los píxeles, con todo ese tipo de medidas. Y en Android es más maluco todavía porque tenemos muchas densidades de píxeles. Entonces esa parte gráfica para mí siempre ha sido un dolorcito de cabeza. Bien maluco. Este pad X, ¿qué va a hacer? Esto va a ser el margen en el eje X. Y este va a ser el margen en el eje Y. ¿El margen de qué? De lo que él vaya a tener adentro. O sea que en la primera interacción, en la primera ejecución, no vamos a detectar ninguna variación. Listo. Y vamos a tener una propiedad adicional. No sé por qué después de colocar el comentario debería de permitirme el enter. Es que yo le puedo colocar al cursor un atributo diferente. En este caso le voy a colocar un punto. Es como manera de ejemplo. Pero yo nunca he visto pues que utilice un punto en un cursor de esos, no. Y esos serían mis atributos de el frame. ¿Qué es lo que hace este cursor? Simplemente especifica el cursor que le quiero poner al mouse. Especifica. Ya, con eso yo ya genero mi frame. Como les decía, yo puedo generar esto en la misma línea. Listo. ¿Se parecía a CSS? Sí, es que es bastante parecido, se puede decir. La que con ¿Pero CSS, recuerda que es el margen? estas dos de acá, pad X y pad Y. No, pero visualmente, ¿qué sería? A la posición a la que yo quiero colocar los componentes que contenga. O sea, en este, si nosotros ejecutamos, no vamos a ver nada todavía. Pero ya con lo que le vamos a incluir ahorita, sí ya vemos que y jugamos con los márgenes. Ah, listo, gracias. Mainframe. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ese mainframe que creamos, vamos a colocarle una palabra de control que se llama pack. Ese pack, ¿qué es lo que hace? Eso simplemente se instancia en la interfaz. O sea, como cójame este mainframe y ya, colóquelo allá, pum, en el main window. Listo. Y listo. Si cogemos y ejecutamos esto, vamos a observar que no funciona. Guardemos el tiempo. ¿Pero por qué no funciona? Porque lo mencionamos. Esta palabra mainwindows.mainLoop debe de ir al final. Entonces, lo que voy a hacer acá es que voy a comentar esta línea de acá, no la voy a quitar para que no se les vaya a olvidar, que de pronto la ven ahí cuando les pase el archivo y van a decir, uy, ¿esto por qué está acá? La coloco acá
Y ahora sí, él va a crear la ventana, le coloca el título y va a crear este frame con este ancho y este alto. Y el background va a ser de color 00. Le damos run. Y ahí tenemos nuestro color 00. Yo creí que me iba a salir un blanco. Siempre me confundo. Alguna vez leí una frase, el blanco es la ausencia, el no. El blanco es la mezcla de todos los colores y el negro es la ausencia. O sea que se me genera un color de... Exacto, sí. Es que siempre confundo los dos, Alex. No me lo sé. Blanco no es como con FFF. Exacto. El blanco, el negro es la ausencia de un color. Mírenlo, acá está. Aquí no hay colores. Entonces me genera el color. Ah, bueno, y miren mi cursor. Si ven que hay una bolita, un puntico. Entonces acá en dot, voy a colocar acá las opciones. Dot y arrow. Entonces si yo coloco arrow, no es un superhéroe, no va a salir ahí el muñequito del superhéroe para que no se ilusionen. Acá tengo la flechita, mira. Tengo la flechita. Entonces sí, entonces empecemos a jugar con esto. 1, yo puedo tener este código de acá con FF, bueno, FF0000. Entonces miren que acá yo tengo este FF, este número va a ir de 0 a F, ¿cierto? Máximo, el valor mínimo es 0, el valor máximo es F. Entonces si yo tengo las dos, 0, FF0000 y lo ejecuto, voy a tener, miren, ahí está mi color rojo. Pero entonces, ¿qué pasa si yo en vez de esta F coloco un 0? Entonces ejecutémoslo, se me van a abrir un montón de ventanas y acá lo tenemos. Pero entonces, ¿qué pasa si yo acá tengo un 4? Acá lo tenemos. Acá tengo todos esos colores. Y tal. Ahí tengo esos colores. Cualquiera diría que es exactamente el mismo color. Listo. Sí, Michelle, ya voy a ampliar esa explicación. Pregunta, ¿usted por qué le quedan todas esas ventanas ahí? Yo cuando le doy stop and rerun, se cierra la ventana y salió una nueva y ya. Ah, entonces es por eso, porque yo no le doy stop. Yo simplemente tengo y le doy run. Sí, es por eso. Profe, ¿es posible colocar un fondo de una imagen? Sí, yo imagino que sí. En cualquier idea podemos colocar imágenes de fondo. Ay, un momentico que tengo un ojo. Bueno, entonces voy a extender esta explicación de eso que me interesa, que quede muy claro. Voy a abrir por acá una ventanita. Y yo me voy a venir por acá. Un truco simple. Yo voy a abrir por acá un complemento, configuración, extensiones. Adicional. Consola, direcciones. Ya me olvidó manejar este. Bueno, hagámoslo acá directamente con... Supuestamente se maneja la misma... Es lo mismo que este otro. Miren ese botoncito que yo tengo aquí arriba. Este de acá. Este pincelito. Se llama Color Sila. ¿Qué es eso? Entonces yo voy a ir para acá. Ya. Me voy a ir para acá y voy a buscar en más herramientas. Tengo unas extensiones. ¿Por qué es importante esto? Porque les va a servir bastante. Busquen uno que se llama ColorZilla. Se los voy a copiar acá. ColorZilla. Ah, bueno, también tiene otros ahí. Listo, ¿qué es lo que pasa con ColorZilla? Normalmente, por ejemplo, yo en las aplicaciones que me gusta hacer en clase, hay una típica que hago de superhéroes, de DC Comics, ¿cierto? Entonces, lo que me permite a mí hacer este tipo de, o este complemento es que cuando yo le doy clic, él me va a abrir, yo coloco acá un page color, un color picker, mírenlo acá está. Y miren que acá yo voy a tener los tres colores, rojo, verde y el color azul.
Vemos acá en la primera. Ese es Page Color Picker. Y miren que cuando yo me vengo para acá, yo me voy. Por donde yo me vaya, él me va a ir generando. Esperen que no lo coge. Ahí está. Por ejemplo, ahí estoy en el color azul. Entonces él me entrega el código en hexadecimal que yo necesito para configurar mi color. ¿Por qué es importante o por qué es interesante esta herramienta? Porque cuando estamos haciendo apps, por ejemplo, si yo voy a trabajar con esta de DC Comics, a mí me interesa conservar los tonos. Que voy a hacer la aplicación de Flash, entonces el tono de Flash no es 25500, no. Entonces con esto yo puedo captar un color específico de algo que ustedes necesiten. Que yo quiero a Flash, pero quiero este rojo específicamente. Miren que ese rojo, que es más bien como un naranja, miren el número, C7-4A-1C. No es un rojo, rojo, rojo. Es un complemento, se llama Color Seal. Listo. ¿Qué han visto ustedes en la calle? En la calle ustedes han visto, hay una empresa que es de Pereira. Yo todavía no sé si esa empresa todavía existe. Y se llama Public Informadores. No sé si la vendieron o qué. Public.com. ¿Qué pasa con esta empresa? No va a cargar. Bueno, los que viven acá en Medellín, los que viven en Bogotá. Bueno, esta es una empresa que se dedica a hacer publicidad en las calles con unas pantallas de video. Miren, acá tenemos una pantalla de video. Esta fue mi primer estrellón con la vida laboral. Esta de acá, esa pantalla de video. Sí, en los centros comerciales, e incluso es una analogía, bueno, el principio de funcionamiento es similar al de los monitores en realidad, sino que lo muestro pues como ese ejemplo. Mira, ¿qué pasa con esa pantalla de video? Esa pantalla de video tiene una resolución, ¿cierto? A mayor resolución va a ser mucho más costoso y lo que tiene acá son puros bombillitos. No, en electrónica lo llamamos LEDs. ¿Listo? Esos LEDs están agrupados como por unos clústeres. Entonces los LEDs están súper pegaditos, son muy pequeñitos y son de alta intensidad. Y adivinen de qué color son esos LEDs. No son amarillo, azul y rojo. Exacto, Lina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con electrónica lo que uno hace es, bueno, voy a proyectar este video, este gatico. Entonces, se genera ese código RGB que conocemos, se genera para generar el color verde pues, de los ojos, ¿cierto? Y lo que hace es que eso es una variación en voltaje. Entonces, si yo mando 0 voltios, es la ausencia, y si mando 5 voltios, si fuera 5, creo que es 3.3. Pero si mando 5 o 3.3 o bueno, lo que sea, el máximo va a ser una F. Entonces, de ahí ya se empieza a gestionar esa resolución de esas pantallas de video. Y por eso se pueden generar hasta 16 millones de colores. Si ustedes hacen la cuenta, 0 a la F, bueno, yo voy a tener acá, para los matemáticos, acá en las extensiones, yo voy a tener, a ver, acá arriba, si yo cojo y saco la potencia de esto, o sea, el número de posibles combinaciones que tienen estos 6 numeritos, teniendo en cuenta que cada uno va de 0 a 15, yo puedo generar, creo que son 16 millones de colores. Por eso es que esas pantallas son tan ganadoras y tienen tan buena resolución. Y lo mismo aplicaría entonces para nuestras aplicaciones. Podemos generar hasta 16 millones de colores. Yo les confirmo ese dato después. 16 millones de colores para nuestras apps. Es 2 al lado 55. Bueno, en fin. Pero sí son muchísimos colores que yo puedo generar. Listo. Listo. Quería hacer como ese paréntesis porque ese código de RGB lo van a encontrar de aquí en adelante en todo. 16 a las 6. Bueno, ¿qué otra cosa acá? Entonces generemos un tono blanco, FF, FF, FF. Ejecuto acá. Y aquí entonces ya tengo mi interfaz de usuario con el fondo blanco. Ojo que el frame está sobre la ventana. Listo.
Sí, y es mejor la resolución. Entre más pequeño sea el píxel, o sea, más LEDs tiene por unidad cuadrada, que yo me imagino que la unidad de eso, cuando yo trabajé ahí, esos LEDs eran chiquiticos, chiquiticos. Bueno. ¿Qué otra cosa acá? Ah, bueno, entonces miren que no estamos aplicando todavía el pad X y pad Y. Entonces vamos a irnos para el siguiente. Allá no está funcionando esto. Este es el paso 3. Vámonos para el 4. Y en el 4 vamos a utilizar un componente que es muy utilizado en absolutamente todos los lenguajes de programación con diferentes nombres antes de que me corrijan los que hayan trabajado con otros lenguajes, y son los labels. Listo. ¿Qué es un label? Este lo vamos a utilizar para escribir textos, títulos, etiquetas, etc. O sea, es un label que no hace nada. Yo acá tengo un label, mírenlo. You are screen sharing. Entonces estás compartiendo tu pantalla. Eso es un label. Listo. Esos son los labels. Entonces ahora miremos cómo trabajamos con un label. Vamos a colocarle a nuestra ventana una etiqueta o un label. Ahora seguir llamando label, es que me cruzan las palabras. Ese label lo conocemos. Yo no me acuerdo en Java, si alguien me acuerda. En Android lo llamamos un text field. Entonces vamos a tomar un title label igual y lo mismo. Vamos a tener un objeto. Miremos este objeto de quién hereda, de widget. Listo. En Android, no, en Android no, en Flutter hablamos de widgets. Entonces usted lo que hace en Flutter, que es para programación mobile, son coger puros widgets y colocarlos en su interfaz de usuario, lo que estamos haciendo acá. En Android no le llamamos widgets, le llamamos view, un view, una vista. V-I-E-W, esos son views. O sea, la clase padre se llama view, en Flutter se llama widget, y acá vemos que se llama widget, pues al menos el que está heredando de label. ¿Cierto? Miren que las dos serían de label. Main Windows is not defined. Mira que si tenga esta línea, que no la haya borrado. Exacto, y dele run acá en todas las líneas. No seleccione solo el pedacito. Si selecciona todo este, no va a reconocer el main window. Entonces dale más bien acá en run. Y sí, pilas con las HTTH. Listo, tenemos el label. Entonces en el label también vamos a colocarle ciertas propiedades. Primer propiedad siempre va a ser el frame donde yo quiero colocar mi componente. Segundo propiedad, ¿cuál es el texto? ¿Se acuerdan que cuando hicimos el ejemplo de que si yo tenía un constructor, un objeto o incluso un método, yo podía colocar el nombre de la propiedad de esta forma? Acá es importante hacerlo, porque acá vamos a tener muchos atributos. Entonces con esto, si no miren este de acá tenemos 2, 4, 6, 7 atributos. ¿Por qué no le colocamos el primero? Pues el primero que recibe es el contenedor. Entonces no es necesario especificarlo. Y ya de ahí para abajo, sí, como yo lo puedo escribir en desorden o cuando me acuerde. Entonces, normalmente, ¿qué va a pasar? Que yo no escribo estos dos, los márgenes, pero cuando yo le voy a colocar el título me doy cuenta que lo necesito. Entonces no los meto por arriba, sino que los empiezo a colocar acá abajo. Por eso es importante. Y acá vamos a colocar un texto. Interfaces de usuario. Bueno, acá no va el paréntesis. Bueno, acá va a colocar una coma. Y hay una propiedad que se llama font. Los que ya programan saben en qué consiste. Esta propiedad está dividida en dos componentes. Eso sí lo va a colocar en paréntesis. El primer componente lo va a colocar en comilla y va a ser el tipo de letra.
Arial. Y el segundo va a ser el tamaño de esa letra. Entonces coloquemos acá un momentico. Esta es esta misma. Bueno. Este ya sería el frame que contendrá el label. Primera propiedad. La segunda, pues, esa sí es muy lógica, el texto que se va a visualizar. La tercera, esta va a ser el tipo de letra y su tamaño. Vamos a tener un FG. Y en este FG vamos a utilizar una lista de colores también. O sea que vamos a tener nuestro 2, 4, 6. Nuestro color del texto. Vamos a ponerle a este color de la letra. Y otra propiedad adicional, si yo quiero, o cómo voy a justificar el texto. Claro que ese parámetro no debería llamarse así. Y acá yo lo voy a centrar. Ahora sí. Por ahí dejemos las propiedades. Entonces en esta parte, yo alineación. Venga, tengo una duda de inglés. Este justify significa alineación. Pues en CSS se utiliza. Justificar, alinear, establecer, disculpar. Entonces, bueno, entonces yo le puedo colocar acá, pues yo tenía la inquietud porque hablamos de texto justificado o de texto a la derecha, a la izquierda, center. Serviría cualquiera de ellos. Yo puedo colocar acá left o puedo colocar right. ¿Cierto? Lo voy a dejar center. Y acá ya tenemos nuestra etiqueta. Lo mismo, aquí arriba tuvimos que hacer este punto pack para instanciar eso en la interfaz. Entonces vamos a colocar el nombre del componente. Label.pack. Y nos falta la instrucción main window. Main loop. Entonces vamos a comentar esta de arriba. Cierro acá. Yo quiero mirar dónde rerun. Y acá tengo mi aplicación. Deme un momento. Listo. Sí, estaba silenciado. Es que he tomado agua hoy impresionante.
Listo. Hola, interfaces de usuario. Entonces acá tenemos nuestro texto. Hay una propiedad, algo raro acá. No sé si aplica. BG. No, sería FFFF. Voy a ejecutar esto un momentico. Sí. Esa no la había probado ahorita. Si ven la diferencia, ¿cierto? No, el tamaño no. Miren que la inicial tiene un background en el label, que es como de color gris. Miren que él tiene un tono gris acá atrás. O sea que yo supongo, por ejemplo, este también es un dato importante. Nosotros colocamos los datos encima de un frame, ¿cierto? Normalmente estas herramientas siempre van a tener un color por defecto del fondo, ¿cierto? Lo mismo, yo me baso pues como en la experiencia que he tenido en Android. Él va a tener un color por default. Entonces, no sé si puedo hacer esto acá. Miren que aquí surge lo contrario. ¿Cuál es? Esto. Ahí están las tres combinaciones. Entonces, ¿qué es lo importante resaltar acá? Uno, normalmente los frames van a tener un color de fondo. Es este de acá. Ese es el color por defecto, ¿cierto? Esa es de la línea comentada. ¿Qué va a pasar con ese color de fondo que no es un blanco? No es un blanco. Listo. Es más, tocaría consultar qué tono de gris es. Esa es una. Si yo le llego a alterar el color de fondo a ese frame, como lo hicimos en este, entonces tengo que estar verificando los diferentes componentes a ver si tienen la propiedad o no. A ver si tienen no, porque todas serían de widget. Me tocaría estar seteando el background a ese color de fondo. ¿Listo? Es importante tener en cuenta eso. Por ejemplo, entonces acá ya no salía del color de fondo, que ahí no pareciera, no sé, ese tono se ve mucho más oscuro que el tono que tengo acá, pero ya es un efecto visual. Entonces me tocaría empezar a gestionar los backgrounds de los diferentes componentes que yo quiera colocar. Listo. Algo que acostumbramos a hacer nosotros, pues lo mismo. En apps móviles es, dejemos el color por defecto que él tenga de fondo. Por esto. Porque cualquier cosita que uno coloca, empieza a desconfigurarle la pantalla. Mira esto. Pues esos contrastes. Entonces voy a dejar esta línea comentada. O no, más bien quitémosla. Ya saben. Ya si se enredan. Que lo más seguro es que eso vaya a pasar. Listo. Entonces ya tenemos este de acá, main loop. No puede invocar label. Aplicación así destruido. Miren que label es con L mayúscula. Es por eso yo creo. ¿O no? Repliquemos. Run. Pum, se estalló. Label no está definido. Si es el mismo error. Entonces acá es con L mayúscula. No, si lo copié y lo pego, debe ser para mí es un error de acá de la L. Bueno, y lo otro que dice ahí, que tenga esos paréntesis. Que dice Javi. Listo, por acá entonces ya tenemos dos componentes, el frame, tenemos el label. Vamos a colocar una imagen en este componente. Acá, una imagencita. Entonces este es nuestro paso 5 y se llama Photo Image. Listo, ¿qué nos va a permitir esto? Simplemente insertar imágenes en el frame. Obvio que se está trabajando. Bueno, el que yo los quiera colocar, pues. Bueno, algo normalmente que uno hace, hasta ahorita lo vamos a hacer pues como muy normal, ¿cierto? Normal es que yo tengo una imagen por acá guardada. Eso estoy acá. Voy a buscar una imagencita de... luego si no abrir y abrir pestañas de Python. Un PNG.
una imagen de Python. Acá en imágenes. A ver, todas las imágenes que hay. En herramientas, un anuncio parroquial. Acá en herramientas, si yo me vengo por acá por derechos de uso, ustedes encuentran unas licencias. Si yo selecciono cualquier imagen de estas, la descargo y la coloco en mi aplicación, esa aplicación o ese gráfico puede tener derechos de autor. Listo. Bueno, acá no nos van a multar pues porque copiamos una imagen de estas, pero si yo cojo una imagen que tenga licencias de autor, que tenga derechos de autor y la coloco en mi aplicación, publico la app, eso puede traerme como consecuencias maluquitas. Entonces yo acá puedo tener que me carguen las imágenes de las diferentes licencias que hay. Entonces vamos a bajar, mientras nuestra culebrita no. Pero como estamos en un evento académico, entonces puedo utilizar una imagen cualquiera. Voy a utilizar, esta está muy grande. Bueno, dejemos esto. Se va a ver muy grande, pero ya la voy a guardar. La voy a poner por acá en el escritorio como Python. Imagen, IMG. Normalmente cada que vayan a programar, traten en lo posible nombres sin espacio en blanco, si van a separar palabras con guión bajo. No sé en otros lenguajes de programación los que estén programando acá, si me ayudan con esto. Pero yo acostumbro a que si tengo que colocar varias palabras separadas con guión bajo, no utilizo mayúsculas en los nombres. Trato de que no inicien por números y que no tengan números en su nombre. A menos que sea muy necesario. Por ejemplo, cuando yo estoy en una aplicación con un cuestionario de preguntas. Entonces se hace la imagen que pertenece a la pregunta 1 y esta es la imagen de la 2. Entonces es como hacer la numeración de todas las imágenes. Pero tratar de que ese nombre sea lo más limpio posible. Así los he acostumbrado a hacer pues como en las cosas que he trabajado. Listo, la imagen va a quedar en mi escritorio. Miremos mi escritorio, está por acá, escritorio. Y se me perdió. Y acá tengo la imagen, Python-img. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo voy a abrir Fichar acá, voy a abrir mi explorador de archivos y yo puedo coger la imagen y arrastrarla a mi paquete. ¿Para qué? Para que me quede en el mismo paquete donde está ejecutándose el archivo. Después sí vamos a ver que se puede gestionar, crear una carpeta donde están las imágenes, muy similar a lo que hacían a lo que se hace en programación web, que se crea una carpeta que se llama CSS, una que se llama IMG y otra que se llama JS. En este caso la voy a dejar acá. Tengo una imagen, miren que el de una nos la va a abrir acá en Fichar, él nos entrega la resolución, que es 514 por 514, es una imagen bastante grande. Si tenemos en cuenta que el frame que estamos pintando es de 500 por 500 y nuestra imagen es de 514 por 514. Algo para tener en cuenta. Uy, qué pena, no vi el proceso, solamente arrastrar la imagen hasta el Picharm. Sí, acá la carpetica. Traerla directamente acá. Es mejor traerla directamente acá para que no nos vaya a ir para otra carpeta diferente. Vamos a tener nuestra imagen y ya la vamos a cargar. Entonces vamos a tener una imagen, vamos a instanciar un objeto. ¿De qué clase o de qué tipo? Mírala, ahí está. De photo image. Abro y cierro. Miremos a ver. Hereda de image. Image, hereda, bueno, esta sí no hereda. Mira que por ejemplo esta no hereda de widget como las anteriores. Porque es solamente una imagen. Ojo, esto no es un contenedor de imágenes. Aclaro ese concepto. ¿Cómo así que no es un contenedor de imágenes? Acá lo que estamos haciendo es que estamos cargando una imagen directamente. No le estamos poniendo una imagen a un componente. Alguien preguntaba ahorita, profe, ¿le podemos colocar una imagen de background a un frame? Eso sería setear una imagen de background. Listo.
Y en Photo Image necesitamos saber cuál es la imagen, entonces File, y aquí vamos a colocar el path de nuestra imagen. ¿Y el path cuál es? Como nuestro archivo UI se encuentra dentro de mi carpeta Hola Python y aquí también está nuestra imagen, entonces simplemente es colocar Python, ya ahí está, image.png. Profe, en caso de que estuviera por fuera, es 3 puntos / y el código del nombre. Tocaría buscar el path en la carpeta donde se encuentra, porque también toca referenciarlo. Si yo tuviera, por ejemplo, una carpeta KIMG, entonces tengo que hacer la relación a esa URL. Pero sí va a variar. Porque si no, no la visualizo, no la encuentro. Algo como IMG slash. Si yo tuviera una carpeta acá, IMG. Si yo tuviera una anterior, bueno, una anterior no, otro path diferente, ya acostumbraría a utilizarlo completo. Esa imagen, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocarla a un label, IMG label, es igual a label, va a ir en man frame, y le colocamos la imagen. O sea que acá es. Bueno, esta propiedad sabemos cuál es, y la propiedad de image simplemente es, se pone una imagen a visualizar. Hacemos el pack de el label, no de imagen, sino del label. Image, ¿cómo se llama? IMG label. Label.pack. Label.pack y main window, main loop. Y run. Porque a ustedes les da, vean ahí lo tenemos, interfaces de usuario. Miren que va a pasar lo mismo, miren el background. Entonces, por habernos puesto a modificar el fondo de run. Yo ya me dejó con la duda el compañero que habló ahora. ¿Por qué no me deja darle stop en rerun? Yo lo doy arriba y listo. Sí, es configuración del IDE. Es pura configuración. Sí le dio correr ahí en el clic derecho en esa pantalla y correr solamente ese archivo. Que usted tiene otro archivo por ahí a la izquierda. No, ahí clic derecho. Le pillé y ahí, ese. Run. Uy, solamente ese. Y ya le puede dar el triangulito arriba y cada que le va a volver a dar se le aparece ahí mismo parar y correr otra vez. No, en mí no aplica. Me tengo que reconfigurar ficha. Seguro ya le moví eso. Listo, entonces miren que acá le modificamos el background. Problemas del background de las imágenes. Uy, qué buena pregunta, Omar. Y me corchó. Ya toca buscar la documentación directamente de Python. Venga, yo me copio esa pregunta. No le dé pena, tranquilo. Más pena me da a mí decirle, mentira, no, ni siquiera me da pena decirle que no sé. Voy a colocar esas preguntas por acá. No, pero yo creo que son un montón. Bien, yo sé en la documentación de Android, qué pena tocar tanto el tema de Android, pero ya saben pues que es como el fuerte.
hay tipos de imágenes que yo no tengo ni idea de qué son. Esto es, ¿cómo se llama esta propiedad? Ah, bueno, miremos cómo lo buscamos. Es que hagámoslo de una vez para no dejar la pregunta en el aire. Photo Image Extension y ya. Extension. Ah, bueno, y falta el Python por acá. Véalo, acá está. Python tutorial. Y uno se busca las extensiones de los archivos. Esta documentación es más maluca. Pues, bueno, esa no es la de Python, esta es otra cosa. Tutorial. Vea, formatos. GIF, PGM, por ejemplo, yo PGM en mi vida, ni PPM y PNG. Tiene 4. Ah, bueno, acá también habla de el soporte para otros archivos tales como JPG, JPG y BMP. Sí, son muchas los formatos que él soporta. Exacto. Sí, con estas otras. Una librería como Pillow. Véanlo, acá la instalan y ahí sí se puede trabajar con otro tipo de librerías. Bueno. Ok, excelente. Bueno, entonces ya tenemos imágenes, sigamos con botones. Profe, ¿usted sería tan amable de hacer una precisión ahí sobre cómo sacó la ruta de la imagen? La ruta... Sí, mire que ahí. el archivo lo colocamos acá en esta carpeta. En la carpeta donde está mi proyecto. Sí, señor. Ahí yo coloco el archivo. Cuando yo coloco el archivo, yo puedo colocar el nombre directamente. Pero normalmente en programación nosotros vamos a coger este código de acá y lo vamos a organizar. O sea, no vamos a colocar que las imágenes, que los códigos, las clases, todo eso no lo vamos a colocar así todo completo. Eso lo van viendo ustedes en el tercer ciclo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno se viene por acá y crea un nuevo paquete. Python Package, yo lo voy a llamar IMG, por ejemplo. Y yo puedo colocar las imágenes en esos paquetes. Ya entonces ahí ya cambiaría el path con el que yo estoy cargando mi archivo. Sí, pero por el momento pues lo coloqué pues acá mientras tanto. Listo, profe, entendido. Muchas gracias. No puede reconocer datos en la imagen, y colocó la imagen acá. Ah, venga. Y porque necesita, para el JPG necesita la librería Pillow, es por eso que no la reconoce. Anabel y Camilo. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? No nos vamos a instalar esta librería. Busquen una imagen, Goku en PNG. Ya miren, ahí está. Entonces buscan la imagen en PNG, la descargan en PNG y eso va a funcionar de uno. Me imagino que muchos de ustedes no saben quién es él. No. Pero como dicen, no ¿Tiene está. problema con otros formatos de imagen o solo tiene que ser PNG? Uy, no entendí. ¿Tiene que ser obligatoriamente PNG o JPEG también lo...? Sí, no, miren que acá lo mencionábamos. Puede ser GIF, PGM, PPM y PNG. Pero hay una librería de soporte que se llama Pillow para soportar JPG o JPG y BMP. El mismo error que Juan. Python-img.pnosuch file auditory. ¿Dónde colocó el archivo Juan? Lo colocaron acá en esta carpeta. Yo quito esto de acá. No estorbo. Acá en Hola Python colocaron en la carpeta. Al mismo nivel del código. Entonces me corcharon. Pero si tienen la imagen acá. Miren el nombre. Que si lo colocaron ahí es porque deben de tener algún diferente en el nombre. Sí, señor. Ahí lo reconocen el directorio. Y acá. Por eso, pero sí le funciona.
Es que hay unos que tienen el error. A Jason tampoco la reconoce. Quedo yo a ciegas de qué le estará pasando. No la pone. Ah, bueno, ¿saben qué puede ser? Busquemos una imagen. Mentira, no sé, eso me pasa en Android. Yo no creo que pase acá. Abran la imagen. Abran la imagen. Y miren acá. Y me dicen qué tamaño tiene la imagen. $514 por $512. Ah, la misma imagen. Sí, señor. Eso sí está raro. Hagamos lo que dice John. Profe, de pronto el tamaño de la imagen afecte. ¿Cómo? De pronto el tamaño de la imagen afecte todo. No, pero tienen el mismo tamaño que la mía. De 512 por 512. Y ella ahí funciona sin problema. Mira. 512 por 512. Colóquenme en el error literal ahí, copienlo y péguenlo en el... Ah, con el punto slash. Acá, antes de file. Pruébenlo entonces los que les funcionen. Con openropa.png, no switch file. Vean, no sé si Juan Nicolás le funcionó con este ayuda que nos dio John ahí. Para que lo pruebe Camilo también. Me sale el mismo error que a Camilo. Ah, ok. Entonces yo me vengo para acá. Pero ¿qué puede ser? No switch file directory. No puede abrirlo. Ay, a mí me acaba de dar el mismo error también. Profe, fíjese si es .png o .jpg. Sí, que la imagen sí sea... Si la imagen es JPG no les va a abrir nunca. Ah, ese es el mío. Ya mismo la cambio. Miren acá. Imagen.png. Si es .jpg no abre. Listo, seguimos. Miren que me faltó hacer énfasis en una propiedad acá. Aquí hay una propiedad que se llama padX y padY. Y yo tenía esta imagen de acá. O la interfaz de usuario. Ah, ok. Entonces es error de sintaxis. Tengo la interfaz de usuario, entonces yo tengo unas márgenes, ¿cierto? Yo voy a colocar ese tamaño más grande de 800. Este de acá de 80 por 80. Démosle run. Antes me sirve que no se ejecute. Ahora qué dice. Y acá tengo la que se abrió en este caso y la que ya había abierto ahora. Miren los tamaños. Hay una más grande que la otra y las márgenes. Listo. Entonces, esa propiedad que habíamos mencionado ahorita, que no la profundizamos, padX y padY, lo que hace es que me da, eso no es, me da la distancia en píxeles que va a ocupar desde el ancho, perdón, desde acá, desde el eje X y desde el eje Y.
Pero ¿qué pasa con la interfaz de usuario que está acá centrado? Por lo mismo. O sea, él va a tener como una especie de contenedor que va a venir a parar a 80 píxeles de acá. Y a 80 píxeles de acá. Pero como el texto está centrado, por eso aparece ahí. Listo. Entonces ese es este pad X y pad Y. 500, 500, 50 y 50. Vámonos con otro componente, paso 6. Acá ya se empieza a hacer un poco más interesante. Y es un botón. ¿Y por qué lo hace más interesante? Porque es que el que le da las... Anabel, revisa la extensión del archivo. Que si sea PNG. Que si esté en la carpeta. El botón, bueno, porque el botón lo hace más interesante porque es el componente que le va a dar acciones a las interfaces de usuario. Pues van a haber varios componentes que lo hacen, pero el botón es como el turbo ahí. Entonces vamos a crear un botoncito. Un botón va a ser igual a, vamos a instanciar un objeto de la clase botón. Ese objeto va a heredar de widget. Miren que widget es el papá de los pollitos. Y tenemos por acá mainFrame, que es donde lo quiero colocar, y tenemos el texto. Hola. Ya, pues acá sí no habría pues como que explicar esta propiedad. Eso simplemente es coloca el texto al botón. ¿Cierto? Tenemos un button.pack y mainWindow.mainLoop. Comentamos esta línea y se fue. Tenemos nuestro botón. De acá. Miren, algo, les voy a dar algo muy clave para que no se van a embalar ustedes mismos. Y me pasa a mí con esto bueno, hasta con Android me pasa porque yo no me sé todo eso en memoria. Pero cualquier palabra, cualquier duda que se les ocurra, de una buscar, googlear lo que quieran hacer con respecto a eso. O sea, si quieren cambiar tamaños, cambiar colores, colocar negrillas. Que como a este label le coloco negrilla. Que cómo hago para que el botón quede más grande. Que cómo hago para que el texto quede más grande. Yo tengo dos opciones. Una opción, ¿cuál es? Una opción es que yo me voy por acá, busco la documentación oficial de Python, busco la librería y me pongo a navegar por acá a ver si encuentro dónde es que está. Tecate Widgets. Miren que aquí están las propiedades. Combo Box, Spin Box. Esa es una opción. Sino que esta ayuda bueno, yo no la he usado mucho. De Quinte, donde está Widgets. Y con la documentación, buscar. Bueno, acá ya empiezo a encontrar que el background, que el foreground, que el texto que le quiero colocar. Y así me voy a encontrar con las diferentes operaciones que yo pueda tener para cada uno de los componentes. Pero es importante saber buscar. Saber buscar. Es como una cosa para tener en cuenta. Bueno, aquí tengo el botoncito. Entonces vamos a darle acción al botón. ¿Cómo hacemos para que ese botón funcione?
Y si quiero que el botón, bueno, pues no lo decía por lo que había preguntado Sebastián, pero entonces yo no sé. Yo no sé qué es lo que quiere Sebastián, entonces yo vengo para acá, botón, circular, Python. Bueno, pero entonces aclaremos que estamos trabajando con la librería porque hay varias, ¿cierto? Y entonces acá yo tengo un rounded button. Tiene que ser un botón customizado, no me iría por este lado, voy a buscar otro. Y por acá dice que es un rounded button. TK button, self y más self. Y miren que acá le agrego unas propiedades. Pero no, busquemos por acá uno que tenga un chulito de una vez. Crean es un custom button. TK 125 red pack. You need to create root Windows first and keep custom button together with different parameters. Con esos parámetros de acá. 100 y 25. Pero entonces como ahí dice que un custom button, entonces no sé si custom button, por ejemplo, no. Custom button. No, crea es con una clase diferente. Y el color, bueno, por el color sí me iría yo de una a probar la propiedad. Como yo ya sé que ellos serían de la clase de widget, entonces yo probaría la propiedad de G, background. Y me vengo por acá, coloquémosle un color azulito. R. G. Colocamos estos dos a ver qué me entrega él. Y numeral. Y miren que acá ya tengo un color de otro botoncito. Listo. Falta la pregunta del botón circular. Creo que esa sí no me la sé. Sí, tengo background, o sea que yo también puedo tener el color del texto, que sería FG. Y entonces yo quiero el color rojo. A ver si trabaja. Run. Y ya ahí está, texto de color. Entonces, algo bacano de esto es que la primera interacción con las interfaces de usuario es la que es muy maluca porque yo desconozco las propiedades y sé hasta qué punto puedo llegar con ello. Pero ya de en adelante, si tengo claro, ojo, lo acabé de mencionar cuando iba a colocar esa propiedad, y ese ya lo tienen claro. Si yo hago esta simple exploración, yo ya sé que el label tiene esas etiquetas y que el label hereda de widget, y ya después yo voy a hacer un botón y botón hereda de widget. Entonces, quiere decir que van a tener muchas propiedades en común. Entonces, yo puedo empezar a reutilizar las propiedades. Si yo veo que una propiedad no me da, entonces ya busco la documentación del botón directamente. Porque sabemos que el hecho que button y label hereden de widget no quiere decir que exactamente, bueno, tienen todas las propiedades de su papá, todos los atributos, pero van a tener los suyos propios, ¿cierto? Listo. Leo la respuesta del botón redondo para acabar este botón. Ahora, yo acá tengo el botoncito y quiero darle clic. Cerrar todas. Run. Tengo mi botoncito acá y quiero darle clic y que él haga algo. ¿Cierto? Ahí no está haciendo nada. Entonces, lo que vamos a hacer es, ojo con esto. El botón va a tener una función. Este va a ser colocar el texto del botón. Este me va a colocar el color de fondo. Esto, coloquemos una coma acá. Y vamos a tomar una que se llame command. Y yo lo voy a llamar acción botón. O acción del botón, o lo que ustedes le quieran. O le dicté al botón, o lo que quieran. Este es color de la letra. Y esta es la función que se ejecuta al dar clic. Hay un término, al dar clic al botón, hay un término que van a empezar a escuchar también muy pronto y son listeners. ¿Qué es un listener? Listener.
tal cual. Listen es escuchar, ¿cierto? Y hay un término que se llama listener, que es como escuchador, es como la palabra, pues. ¿Eso listener qué es? El listener es simplemente un escuchador, se queda escuchando algo, escuchando un evento. Entonces, la Profe, otra opción podría ser que abriera un link, por ejemplo. ¿En qué? ¿Cómo así? Que uno le diera clic en el botón y abriera un link. Ah, bueno, sí, hasta acá no hemos hecho nada. O sea, eso es simplemente un nombre. Esto que tenemos acá. Él no ha hecho nada. Falta definir esa acción. Es lo que ya vamos. Llamémoslo acción button. Sí. Pero sí, con eso se puede hacer incluso que yo tenga una ventana y se abra otra ventana. Por ejemplo. O que yo le dé clic en hola y me calcule la suma entre el número que tengo acá digitado y otro número que tengo acá. Que eso hace parte pues como de los programitas que vamos a hacer a partir de mañana. Después del partido de que Colombia le gane a Brasil. Ahora, acá tenemos un command y tenemos acción button. ¿Cierto? Y si lo ejecutamos, ya comentamos la línea de arriba, démosle run. Y entonces estalló. Simple, no hemos definido action button. ¿Y qué va a hacer action button? Esto me gusta bastante de Python. Porque esa definición es más simple que en otros lenguajes que yo he trabajado. Action button, ya. Simplemente usted crea una función que haga lo que usted quiere que haga. Es todo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una variable que se llame button text, una variable global. Y si button text es igual a click, ¿cómo así? Vamos a validar que si el texto del botón, está más grande, que si el texto del botón es, bueno, dice hola. Si el texto del botón es hola, entonces cambiamos ese texto. Igual por clic. Faltan los dos puntos acá. Si no, entonces es porque dice clic. Entonces colóquele hola. Si ven la lógica, es simple. Si el botón dice hola, va a dar clic, le va a aparecer la palabra clic. Y si no, pues entonces porque dice clic, entonces va a mostrar la palabra hola. Y vamos a configurarle a este botón ese parámetro. Button.config. Al texto le vamos a mandar button text. Vamos a darle run a esto. Tenemos esto acá, nuestro programita. Y cuando le demos clic al botón, ¡tum!, se estalló. Algo importante que alguien mencionaba ahorita, porque un PNG, yo también escojo siempre los PNG sobre los JPG. Y es importante ese paréntesis, porque las imágenes PNG vienen ya definidas para no tocar el fondo. O sea, si yo tengo esta imagen PNG, la imagen contiene lo que está de azul y de color amarillo. No sé cómo le llaman a eso los diseñadores. Si aquí hay alguno y nos ilustra con ese concepto. Solamente lo azul y lo amarillo. Si yo tengo una imagen PNG, la imagen PNG va a ser un cuadrito, incluyendo ese color de fondo que tenga el cuadrito, se va a ir toda completa. En cambio, la PNG yo puedo gestionar. Miren que acá aparecía un color como grisecito. Entonces yo puedo gestionar eso. Siempre se prefiere trabajar más con PNG que con JPG. E incluso sobre el PNG se prefieren algo que se llaman vectores, mapas de vectores, que es el SVG. Es mejor trabajar en SVG que en PNG. Esto es un XML. Luego lo verán cuando nos encontremos en el módulo 4 en aplicaciones móviles. Bueno, y entonces solucionamos el error. ¿Cuál es el error acá? Que ya nos toca, así como estamos seteando al botón nuestra propiedad con una variable, entonces nos toca hacer lo mismo en en este constructor, acá cuando llamamos el texto.
Entonces lo que hacemos acá es esa misma variable button text, la inicializamos y se la ponemos acá. Button text. Profe, ahí en Command Action Button tiene como un paréntesis de cierre. ¿Ese está bien o está...? Sí, ese de acá, claro, porque está cerrando el que abre el botón. Ok. Ya me paro ahí. Si me paro ahí, mire que el IDE mismo lo alumbra. Profe, o sea Cuéntame. que cuando uno va a trabajar con un usuario, lo mejor es tener, como cuando se va a trabajar videojuegos, en la mente lo que se quiere hacer para ir montando capa sobre capa. O sea, parte y parte del programa, irlo haciendo poco a poco como fuera capa. Uno sabe qué es lo que quiere exactamente para poder correrlo bien y no ir teniendo tantos problemas, ¿sí o no, profe? Sí, y es importante eso, porque normalmente cada que vayamos a empezar a programar una aplicación independiente de la plataforma, siempre es importante el diseño. El diseño y la interacción de los diferentes componentes de ese diseño. Por ejemplo, lo que estás diciendo. ¿A qué se refiere el compañero? Es simple. Yo puedo tener este panel acá, este frame, y puedo tener otro componente, otra sección a un lado. Ejemplo. Entonces puede que la sección que yo tengo aquí que ustedes están visualizando, de cierta forma oculte o genere ese efecto visual de esconder lo que está a la derecha. Entonces lo que yo puedo hacer es generar un frame para este lado y un frame para el lado de allá. Es básicamente como ese concepto. Eso también lo aplicamos mucho en aplicaciones móviles. Yo voy a tener un contenedor con determinados componentes y tengo otro contenedor con otros componentes. Entonces lo que hago es ocultar esos componentes, porque por ese lado, si no programamos con capas, pues la parte gráfica. Entonces acá con el botón lo que yo hago es que llamo a mi función, que usted le va a colocar el nombre que usted quiera. Tengo mi variable global, ya saben que la variable global es la que se ejecuta en toda la aplicación, valido qué texto tengo y lo seteo en la propiedad que yo necesito. Puedo jugar con cualquier propiedad, con colores, con fondos, con lo que sea. Y listo. Hasta acá hemos revisado 6 componentes. Bueno, 5 porque el primero era la instalación. ¿Qué hacemos mañana? Trabajar con el último componente que se menciona acá en la guía, que es un componente que ese sí es ya como el último, pues como para arrancar a hacer prácticas, y es un cuadrito de texto. Ya con ese cuadro de texto, entonces yo ya puedo con el botón capturar el texto y procesar información. Y empezar a hacer los algoritmos básicos que hicimos al inicio. Profe, una anotación ahí rápida. Cuénteme. Si la imagen es grande, le quita los parámetros que le pusimos por ahí arriba del tamaño de la ventana y queda toda la ventana del tamaño de la imagen. Me acabo de pasar y me pegó una desordenada impresionante, pues ya la cuadré. Le puse una imagen casi del tamaño de toda la pantalla y la ventana quedó del tamaño de toda la pantalla, o sea que no respetó lo que le pusimos arriba de 500. Ajá. Se escala. Yo voy a consultar, pensaría que hay una propiedad que lo permite hacer y que yo tenga que moverme dentro de la imagen, dentro de la ventana, de esta forma. Si la imagen es más grande, pero yo creo que debe ser una propiedad adicional que se le debe configurar. Porque acá me quedó toda esa ventana del tamaño de toda la pantalla, porque la imagen que escogí era demasiado grande. Claro. Listo. Lo voy a buscar a ver cómo se puede ajustar. Yo pienso que se debe poder ajustar. Hey, chao, que ya va a entrar. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe.